Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí hay una nueva oferta de empleo o oferta de negocios, de inversiones que les va a estar llegando a la vida de muchos de ustedes. Pero antes de decidirse, ustedes van a estar estudiando esta propuesta, esta carta médica, que sea un nuevo negocio o si es una nueva inversión. Ustedes van a estar estudiando los pros y los contras de ese negocio, cómo funciona, si es cuestión de servicios o de vender algún producto, van a estar viendo los costos, los precios, cómo manejar a los proveedores, cuáles serían sus clientes, cómo manejar las redes sociales, en fin, van a estar detallando absolutamente todo esto. Si es un nuevo empleo, pues van a estar viendo cuáles son las posibilidades de mejorar en ese empleo, si el salario es bueno, si las personas, ahí los empleados se llevan bien unos con otros, si los jefes los tratan bien, cuáles son los beneficios, cuáles son las posibilidades de aumentar de puesto laboral. Ustedes van a estar haciendo una investigación exhaustiva de todo esto que les están proponiendo, van a estar investigando activamente cómo se hacen las cosas. Acá también por las cartas que vienen aquí, que es el 6 de espadas, es posible también que esto no se refiera quizás solamente a un empleo, quizás ustedes quieran mudarse de vivienda y simplemente estén averiguando cómo es el nuevo vecindario, si las personas allí se llevan bien, cómo es la renta, cómo son los demás inquilinos. Podrían estar también investigando sobre esto, porque esta carta del 6 de espadas me está indicando de que aquí va a haber posiblemente un cambio de puesto laboral, por eso ustedes estarían investigando esto, o también podría referirse a que ustedes en los próximos días podrían estar haciendo un movimiento, mudándose de vivienda, mudándose de casa, quizás la actual no le convenga y estén haciendo esto. Algunas personas incluso podrían estar pensando en moverse de estado, moverse de ciudad hacia otra, porque quizás el trabajo ahí no esté bien y quieran irse para otro, o si están bien, pero simplemente tienen necesidad o quieren mudarse, quieren moverse hacia otro lugar. Definitivamente aquí hay un movimiento, ya sea de empleos, ya sea de casa dentro de la misma ciudad, o incluso podría ser de ciudad, un poco más radical para algunos. Cualquier cosa que ustedes decidan hacer aquí, que estén pensando en hacer, pues definitivamente lo van a estar logrando. Esto es logro, esto es triunfo, esto es éxito, esto es claridad por completo. Aquí todo el camino se te va a estar clarificando. Esa información que estás buscando, pues aquí la vas a estar conociendo. La carta del sol, señores, es una de las cartas más maravillosas para que todo se aclare, para que todo fluya. Aquí todo esto que ustedes están haciendo, si estás planificando cambiarte de puesto de trabajo, mudarte de casa, mudarte de ciudad, aquí, señores, todo va a fluir y les va a ir pues perfectamente bien, porque el sol es logro, triunfo y éxito, así que esto lo estarían consiguiendo. Para Tauro, vamos a ver qué viene con ese 8 de espadas. Vamos a ver qué cartas vienen. Wow, con el 8 de espadas. Este 8 de espadas, Tauro, pues es un bloqueo. Acá puede referirse a que si ustedes quieren mudarse, por ejemplo, a una nueva vivienda, van a tener que hacer cierto tipo de papeles, de documentos, firmar cosas. Y aquí esto podría existir algún tipo de trabas, de que las cosas estuvieran un poco como que tienes que destrabar alguna situación. También esto podría darse como que ustedes quieren sí cambiarse de ciudad quizás, y sí, las cosas van a fluir, les va a ir espectacularmente bien, pero podrían estar teniendo problemas quizás con la escuela de los niños, con empezar un nuevo trabajo, en fin, algún tipo de bloqueo. Si es un negocio, pues evidentemente podría ser que tuvieran falta de dinero u otras cosas, aunque este bloqueo más bien se refiere a competencia con otras personas, es lo que me está indicando por este 5 de espadas que viene aquí abajo. Así que este 8 se podría estar refiriendo, por eso estaba diciendo al principio, a trámites que tienen que hacer y momentáneamente podrían estarlos bloqueando. Quizás el dinero de un down payment, posiblemente nuevos documentos o certificaciones que necesites para ese empleo. Si es un cambio de ciudad, como te dije, escuela para los niños, quizás el trabajo para tu cónyuge, en fin. Aquí existen ciertas trabas que podrían estar existiendo, o personas que estén compitiendo por lo mismo que tú quieres, porque este 5 de espadas es otra carta de éxito, de logro y de victoria, pero es un éxito, un logro y una victoria sacrificado, ¿ok? No es la carta más bella del tarot de esto, pero definitivamente sí es logro y victoria, porque aquí tú logras vencer
a otras personas. Tú logras ganar esta batalla. Por eso te decía, este bloqueo se podría estar dando por competencias con otras personas. Puede ser que quieras un empleo, pero existan más personas que quieran ese mismo puesto. Puede ser un negocio, pero existan más personas, por supuesto, que están haciendo ese negocio y quieren el mismo tipo de cliente que tú tienes. Y si quieres quizás comprarte una vivienda, comprarte una casa, pues podrían existir a esa persona a la que tú se la vas a comprar varias ofertas y en la que tú vas a tener que, por supuesto, que competir. Así que definitivamente la carta del sol sí me indicaba que ibas a estar logrando lo que tú querías, y el 5 de espadas me lo vuelve a reafirmar que sí lo vas a lograr, pero vas a pasar un poco de trabajo. Vas a tener que esforzarte un poquito porque si hay competencia para eso que quieres, y eso podría estarte generando pues un pequeño bloqueo en el camino. Y la reina de espadas, pues la reina de espadas aquí definitivamente vas a estar actuando con muchísima inteligencia. No vas a estar dejando que las emociones te nublen lo que vas a estar haciendo. Esta reina de espadas me dice que vas a cortar con todo lo que no sirve y no te vas a estar dejando guiar por las emociones. En cuestiones de negocios, en cuestiones de dinero, en cuestiones de empleo, las emociones, señores, sobran. No hay por qué tener emociones. Yo sé que hay veces que cuando uno se tiene que mudar de ciudad o cambiar de empleo o incluso comprar una nueva vivienda y dejar la que tienes atrás, puede ser que tú digas ¿cómo me voy a ir de este empleo si aquí yo conozco a todo el mundo y voy a ir para otro lugar donde no conozco a nadie? Empezar en una ciudad es como empezar de cero y esto va a estar un poco complicado. Y ahí las emociones y el miedo sobre todo pues atacan a las personas que no pueden como quedar ese arranque, hacer ese cambio económico que realmente necesitan en su vida. Pues la reina de espadas me dice que vas a tener una energía bastante fuerte, que va a estar cortando con esto, con esas emociones que a veces se meten para fastidiar. Y vamos a ver con la carta de la justicia, Tauro, cuáles vienen, cuáles cartas vienen. Tauro, aquí mejor imposible. Aquí la carta de la justicia pues me está diciendo precisamente que este bloqueo va a estar siendo resuelto. Aquí hay algo que se va a estar resolviendo, sea en corte o fuera de corte. Aquí hay algo que necesita solución y se va a estar dando. Si tú necesitas documentos para hacer lo que quieres hacer, para mudarte, para moverte, para lo que sea, la carta de la justicia está diciendo de que esto va a tener una solución y vas a poder avanzar precisamente porque es eso, solucionar los conflictos, que todo se va a estar resolviendo y se va a estar resolviendo a favor de ustedes. ¿Por qué les digo que se va a estar resolviendo a favor de ustedes? En primera, porque la carta del sol está aquí iniciando y la carta del sol te indica que aquí todo se va a resolver, pase lo que pase. Pero bueno, la carta de la justicia sí es a tu favor la resolución que se va a dar, porque el juicio viene acá y el juicio me está diciendo de que aquí va a haber una nueva oportunidad, aquí va a haber un nuevo comienzo y aquí va a haber un nuevo empezar. Aquí hay como una resurrección. Por eso te decía, este 6 de espadas es un movimiento de trabajo, movimiento de casa, movimiento de ciudad, y la carta del juicio pues me reafirma que hay un nuevo comienzo para muchos de ustedes, sea en otra ciudad, sea en otro empleo, sea en un negocio. Quizás me dice, yo tengo mi negocio, yo no me voy a mover, pero quizás hagas algo diferente en ese negocio, algo que tú no habías hecho con anterioridad, y esto significa como un reinicio de absolutamente todo. Así que sea en tu vida personal que vayas simplemente a moverte de algún lado donde estés actualmente, pues, o en un negocio que vayas a hacer algo, o en un empleo, esto va a ser un reinicio de su vida, un reinicio financiero y económico, y un reinicio espectacularmente bueno. Y la rueda de la fortuna, aquí para finalizar, pues las cosas van a estar girando a tu favor. Con todas estas cartas rodeando aquí, definitivamente aquí las cosas cambian y cambian para bien de ustedes, Tauro. La mayoría es posible que den un giro de la noche a la mañana, y todas las cosas cambien para ustedes y cambien, por supuesto, a su favor, porque tienes aquí la carta del juicio. Esto te está diciendo literalmente que vas a tener un renacimiento y tus cosas van a cambiar completamente. Así que si muchos están esperando alguna autorización de visa, algún tipo de viaje al extranjero, moverse hacia otra ciudad, cambiar de empleo, pues esto se les va a estar dando. Y si no lo están esperando, es posible que en los próximos días lleguen. Si me dicen, no, yo estoy bien y no necesito ningún cambio, ok, perfecto. La lectura, pues señores, no es para todos. Dejen fluir al universo lo que no sea para ustedes.
Vamos ahora, Tauro, con una carta del oráculo del amor y del romance. Si tienen asuntos legales, aquí señores, los que tengan asuntos legales definitivamente se les va a estar resolviendo, ¿ok? Eso se va a resolver, pero se va a resolver, sí, porque Dios, el universo y todo el mundo lo ayude, pero ustedes van a tener un componente bastante fuerte aquí con el paje de oros, investigando, averiguando y haciendo un estudio para lograrlo, ¿ok? Y viene la carta de relax, que se relajen. Te dicen, encuentra tiempo para disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Si estás en pareja, pues por supuesto con tu pareja. Y si no estás en pareja, pues nada, disfruta de los pequeños placeres de la vida. Quizás con otra persona que puedas estar encontrando pues en el camino. Y vamos ahora para finalizar es con los números de tu suerte. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes, para Tauro, por favor. Wow, autenticidad. Y la carta de la autenticidad me está diciendo que sean ustedes mismos, que persigan sus pasiones y su auténtico yo, que no le prestes atención a lo que otros puedan pensar de ti. O sea, haz las cosas que tú quieres hacer, que te vayan a satisfacer, que te vayan a venir bien a ti, siempre y cuando, por supuesto, que no dañes a terceros. Pero sé tú, sé alguien auténtico y haz lo que tú quieras hacer, no pensando en el qué dirán otras personas. Las otras personas no son las que te pagan tus cuentas, las otras personas no son las que están en tu casa contigo y las otras personas pueden opinar lo que quieran, pero la vida tuya es tuya y la tienes que vivir como mejor tú entiendas que deberías estar haciéndolo. Así que nada, sé tú mismo y que te importen tres pepinos lo que digan las demás personas de ti. Vamos ahora con tus números de la suerte. Recuerden que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente un mensaje que tus ángeles, tus guías, tus maestros, tus ancestros, el creador o quien quiera que lo estés manifestando te van a estar enviando. Los números de la suerte, Tauro, son, wow, 36, el 1 y el 65. 36, 1 y 65. Así que, Tauro, vamos a hacer una pequeña interpretación aquí rapidita. Vas a recibir muchísima abundancia del universo en todos sus sentidos. Vas a poder estar creando magia porque tienes aquí la carta del mago definitivamente. Y las cosas en tu vida financiera, económica, amorosa, en lo que quieras, se va a estar pues equilibrando. Aquí las cosas van a tener un equilibrio muy en tono con esta carta de la justicia. Así que, Tauro, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. En mi vida todas las cosas se resuelven, renazco y cambian para mejor. En mi vida todas mis cosas se resuelven, renazco y cambian para mejor. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.